¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Espero que estén comenzando una excelente semana. Obviamente no estoy en el taller, estoy en el domicilio donde voy a trabajar 3 días como mucho de esta semana, o 4 quizás, si se suman otras tareas. Dado que, bueno, se me encomendaron tareas de plomería, estamos frente a un colector con su correspondiente llave de corte general, con su correspondiente válvula de descarga. Bueno, 4 bajadas, constructor de vacío, canilla para sacar agua acá en la terraza. 2 de estas llaves de paso obedecen a agua caliente y fría de una vivienda en planta alta, las otras 2 a la vivienda de planta baja. Muchos recordarán porque he hecho tareas, he realizado tareas, son clientes míos. El tema es que la vivienda de la planta baja se quedaron absolutamente tapadas las bajadas. Yo he realizado esta misma tarea en planta alta, más algunos cambios de termo que han visto y eso. Sí, algunos, porque cambié un par. La tarea es, yo sé que van a decir que el colector está con diámetro insuficiente. El colector está bien desarrollado, anduvo bien un montón de años. El tema está en las bajadas. Se taparon a cero y en la vivienda de abajo no sale agua. Obviamente, seguir el recorrido y copiarlo ya no se usa, es inviable. Así que la idea es, bueno, llevar dos caños, 2 vías de 3/4 hacia abajo. Uno obviamente para alimentar lo que sería calefón y la otra para alimentar el agua fría de la vivienda. Van a entrar por acá, van a bajar por acá. Ahora vamos a ir para abajo y les voy a mostrar un poquito más en detalle esta tarea. Obviamente el caño está apoyado para saber qué tiras van a quedar en cada lado. Después le voy a dar el dibujo correspondiente con codos, curvas y demás. Vamos a bajar esta escalera, ya también la deben conocer. Queda este tramo para la planta baja. Ahí hay uno de los que cambié. Bueno. El tema arranca acá. Calefón, a botonera. Vamos a hacer un poquito de foco. Calefón a botonera, no tiene la presión correspondiente para que prenda. O sea, no se abre el diafragma. Desconecté el flexible, salen 4 gotas. Si bien han hecho tareas, pero lo que hicieron fue la distribución nueva, no así la carga, la bajada. Porque bueno, cuestiones familiares, no sé. Esta es una T que lleva agua caliente al baño y hace lo propio con la cocina. Bueno, la idea es traer un caño, que lo vamos a mostrar desde allá para que se vea cómo va a nacer. Lindo hombre, lindo tipo, me gusta. Bueno, caños van a bajar por acá. Tengo que hacer un agujero en esa mocheta. Da la sensación de ser una vigueta y un ladrillo sapo. Bueno, espero que me toque, como siempre, no bailar con la más fea y hacer una pequeña ahí, media luna, como para que pasen 2 caños de 3/4 por la pared plana, para evitar aquellas 2 mochetas. Y salir a lo que sería la ventilación de la claraboya. Obviamente este caño que empecé a desarrollar, pega la vuelta así, así. Acá le faltan grampas, le falta poner las grampas. Demasiado derecho está para la posición en que lo dejaron estivado a los caños. Bueno,
acá falta poner grampas, obviamente. Estoy empezando la tarea. Venir acá, bajar acá, acá poner la llave de paso, bajar acá así e ingresar el agua al calefón. En este momento es calefón, podría ser termo. Por eso tomé la determinación de hacer en 3/4 hasta acá, para que no quede como el del, vamos a decirle querido, tipejo, con cuplas reducción, cualquier cosa. Algunos van a criticar que entro por este lado, trayendo agua hasta acá. Pero si yo vendría por acá, que era la idea en esencia, me queda el caño por encima del existente. Y el que llega primero es el que pone las reglas. Entonces, bueno, voy a pegar esa vuelta así y voy a traer acá. La llave de paso va a quedar por acá para que quede cómoda, accesible, corte la entrada de agua al calefón. Bueno, eso sería el agua caliente. El agua caliente ya tiene la distribución hecha en Aquasystem, aparenta ser. En forma exterior, se mete dentro, alimenta los sanitarios. La bajada de agua fría va a hacer lo mismo, va a bajar así, va a caer en esta línea, espero que se esté viendo, y va a ingresar dentro del bañitori, alimentando el flexible de agua fría de lo que sería el lavatorio, con una T. ¿Por qué? Porque la distribución interna está bien. La distribución interna está bien. Yo alimentando ahí ya voy a tener agua en todos los sanitarios. Eso lo verifiqué, lo certifiqué mediante pruebas. No es que estoy haciendo cosas a lo gallito ciego. Acá tenemos el elenco de herramientas que bueno, están cumpliendo funciones. Quiero que sepan que va muy bien. Va muy bien. Ya han sido sometidas a un poco de fuerza. Si bien todavía la toma de contacto está en pañales, ha sido sometida a fuerza. Bueno, cuestión que acá sería la llave de paso de entrada de agua fría existente, bajada en caño galvanizado, pero como podemos ver no sale una gota. No sé si se ve ahí que está completamente libre, pero no sale una gota. Bueno, vamos a cerrar. El proyecto es ese: alimentar el calefón como corresponde en 3/4 y alimentar toda la distribución de agua fría bajando por ahí. Para lo que vengo desarrollando, esto es un trabajo de 3 días, 4 si se quiere, porque no sé si vieron el videito que dejé esta mañana cuando cargaba el elenco de herramientas, que va a haber mucho trabajo para herramientas de golpe. A esta ya la estrené, ya le estuve haciendo los pases, la verdad que sobredimensionada para el trabajito que hizo, la verdad, bueno, nada, ni siquiera se le salió la pintura, espectacular. Una linda unidad, cómoda, evita el rebote. Vamos a ver cómo se comporta cuando le dé uso intensivo. Lo mismo que el martillo Watfow de 1 kilo. Tengo cierta predisposición o cierto gusto por utilizar este tipo de martillos en lo que es construcción. Por el tema de la pena. Que a veces uno no necesita cortafierrar. Pero bueno, a veces estaba viendo si estaban las dos unidades, la Jadever y la Watfow, ¿sí? Bueno, seguimos. Va a ser un desarrollo sencillo, no es nada del otro mundo.
como dije, a lo que venimos haciendo, bueno, esto es infaltable. No va a haber ocasión en que la tenga que usar que no la vaya a mostrar. Espero lleguen algunas más para tener guardadas. Porque yo dije que tenía que probar herramientas, me estaba olvidando un detalle. En el videito de esta mañana, en la presentación del elenco, dije que tenía que probar herramientas de golpe, que iba para... Esta parte del trabajo iba a servir para probar herramientas de golpe. Bueno. Acá tenemos un par de tiras más de caño, como para, bueno, seguir trabajando en lo que estábamos hablando, pero han pasado cosas. Se me encomendó la tarea de sacar esta ex medianera que ya no sirve. Tratar de recuperar algún ladrillo si se puede, o si no, bueno, demolerla todo. Para eso tengo a falta de cortafierro le vamos a dar con los destornilladores. Como dijo el amigo Miguel, eso es mentira, es chiste. Pero bueno, no, hay que picar todo esto. Así que para probar las herramientas de golpe va a ser más que útil esta ex medianera. Así que bueno, gente, quería mostrarles las tareas que voy a realizar. No sé qué videíto se subirá primero. Hoy saliendo del taller hice uno grabando el elenco que iba a salir a la cancha, como para que quede claro. Pero bueno, lo podía haber hecho desde acá también. Pinza Jadever, me estoy encariñando, Estilcito en Jadever. Bueno, después les voy a mostrar para qué es útil esta en plomería. La querida Perro, todos conocemos la querida Perro. Nivel. Bueno, destornilladores, alguna pinza. Así que bueno, gente, voy a seguir. La idea es poner hasta la llave de paso, el niplecito de ahí abajo, o sea, ahí, llave de paso, conectar arriba, bueno, rescatar el niple que se me cayó y sería lo que forma parte de las tareas de la mañana. Nos vemos, saludos.